Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un cordial saludo, amables oyentes. Qué alegría poder reunirnos nuevamente alrededor de la palabra de Dios a través de este medio de comunicación para tener un tiempo con Dios y edificar nuestra vida espiritual a la luz de la palabra de Dios, la cual es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Oremos antes de iniciar la enseñanza. Amado Dios y Padre nuestro, te doy gracias por este nuevo día que nos regalas y coloco delante de ti mi vida y la vida de todos los que están escuchando este programa, para que en tu gracia y en tu amor y misericordia seas tú hablándonos al corazón y ministrando nuestra vida espiritual con el poder de tu santa palabra. Quita toda distracción y danos un corazón dispuesto para recibir el mensaje de tu verdad. Padre bendito, solo tú puedes cambiar nuestra mente y nuestro corazón, y por eso venimos a ti confiados en esta gran verdad. Tú eres bueno, misericordioso y justo, y en ti esperamos, mi Rey. Gracias por hablarnos al corazón y por edificar nuestra vida en tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Continuamos con nuestro estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 2, los versículos 1 hasta el 10. Ya hemos estudiado los primeros 2 versículos. Hoy estudiaremos los versículos 3 al 5, que dicen así: Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, y esto a pesar de los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pablo, recordemos que había descendido a Jerusalén para exponer el Evangelio que él predicaba entre los gentiles, a los apóstoles que estaban en Jerusalén y a la iglesia de Jerusalén. Después de exponer el Evangelio que él predicaba, los hermanos entendieron que Pablo predicaba el mismo Evangelio que habían recibido ellos del Señor Jesucristo. Por eso, el versículo 3 dice que ni aun Tito, que estaba conmigo, dice Pablo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. El verso 4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos que entraban a escondidas para espiar nuestra libertad que nosotros tenemos en Cristo. Aquí Pablo está contando a la iglesia de Jerusalén lo que pasó en sus viajes misioneros. En primer lugar, él nos dice que ni aun Tito, que estaba con él, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, ya que ellos entendieron que no es necesario guardar la ley mosaica ni los ritos mosaicos para ser salvos, porque solamente con la fe en el Señor Jesucristo y en el sacrificio perfecto somos salvos y hemos sido librados de la obligación a guardar la ley como norma de salvación. Y dice en el verso 4: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. ¿Quiénes eran estos falsos hermanos que cuenta Pablo, que entraban a escondidas, que entraban para espiarlos, a ver qué doctrina estaban enseñando, y entraban también para convencerlos de que el Evangelio que él estaba predicando con Tito y Bernabé no era el correcto? ¿Quiénes eran estos falsos hermanos que llama Pablo aquí? Los falsos hermanos eran los que decían creer en Cristo para su salvación, o sea, judíos que decían creer en Cristo para su salvación, pero negaban la verdad del Evangelio que Pablo predicaba, enseñando que era necesario obedecer la ley de Moisés para ser salvos. Los falsos hermanos eran los que enseñaban y decían creer en Cristo, pero al mismo tiempo enseñaban a judaizar, es decir, a vivir como si fueran judíos, observando los ritos
y las leyes de la antigua fue quitando la libertad que tenemos en Cristo, el cual nos ha librado de la maldición de la ley, porque la Escritura dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, estos falsos hermanos entraban en las congregaciones para enseñar secretamente y tratar de convencer al mismo Pablo y al mismo Tito y al mismo Bernabé que estaban enseñando mal y que era necesario enseñar a la iglesia a guardar la ley mosaica. Entraban en las congregaciones secretamente para enseñar que la fe en Cristo no era suficiente para salvar, a menos que obedecieran la ley de Moisés, lo cual es falso y niega la suficiencia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es con esos falsos hermanos que llama Pablo que le tocó lidiar durante todo su tiempo de ministerio predicando el Evangelio entre los gentiles. Hombres judíos, hermanos de raza, que procuraban oponerse a lo que Pablo enseñaba, diciendo que era necesario guardar los ritos de la ley mosaica para ser salvos de la condenación eterna, que solamente el sacrificio de Cristo no quitaba el pecado, sino que teníamos que también obedecer la ley para ser salvos y aceptos delante de Dios. Por lo tanto, a ellos es que llama el apóstol Pablo falsos hermanos, que quieren pervertir el evangelio que él ha recibido directamente de Cristo y que los apóstoles también han recibido directamente del Señor Jesucristo. Entonces, todo aquel que niegue la suficiencia del sacrificio perfecto de Cristo, enseñando, bien sea sutilmente o públicamente o soterradamente, que es necesario obedecer cualquier cosa, cualquier rito para obtener la salvación, y no solamente por la fe en el sacrificio perfecto de Cristo, debe ser considerado como un falso hermano, hasta no enseñarle para que él entienda y acepte que solo es a través del sacrificio de Cristo única y exclusivamente que somos salvos de la ira. Ahora observemos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 2, dice lo siguiente: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Este texto claramente nos enseña, por boca del apóstol Pedro, que así como hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento, también habrá falsos maestros en la iglesia que introducirán encubiertamente, secretamente, herejías o mentiras religiosas o doctrinas religiosas destructoras, y dice el texto que esas doctrinas negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Negar la obra y la suficiencia del sacrificio de Cristo es atraer sobre sí destrucción repentina, porque en Cristo Jesús somos salvos, porque la obra de Cristo fue única, suficiente, perfecta y para siempre, y solamente en su obra, sin ningún mérito humano, podemos ser salvos. Por eso el texto dice que muchos seguirán sus disoluciones. Estos falsos maestros tienen una capacidad de oratoria que convence y fácilmente distorsiona la verdad, haciéndola ver como si fuera verdad, y por eso muchos siguen sus disoluciones o sus mentiras o sus doctrinas erradas, por los cuales, dice el texto, el camino de la verdad será blasfemado. Así es que estos eran los falsos hermanos
eran falsos profetas, falsos maestros que entraban encubiertamente para tratar de desvirtuar lo que Pablo enseñaba en medio de las congregaciones o de aquellos hermanos a los cuales él predicaba el Evangelio. También en Mateo capítulo 7, versículo 15, dice lo siguiente: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Claramente el Señor Jesucristo también advirtió que los creyentes deben estar prestos a guardarse de los falsos profetas que vienen a nosotros, a la iglesia, vestidos de ovejas, con apariencia de cristianos, como si fueran hijos de Dios realmente, pero por dentro son lobos rapaces que vienen con intenciones de desvirtuar el Evangelio, que vienen con intenciones de solamente sacar provecho económico y financiero, que vienen con intenciones únicamente de pervertir y perturbar el camino de Dios y las enseñanzas de Cristo, el cual es el único medio de salvación en el que podemos ser salvos. Ellos son considerados, dice el texto, como lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y nosotros debemos estar pendientes como pastores y como líderes y como hermanos en Cristo, de no dejarnos engañar fácilmente ni embaucar por sus palabrerías que engañan y que perturban y que hacen seguir disoluciones o mentiras, y que lamentablemente muchos los escuchan y los siguen, atrayendo sobre sí mismos destrucción y mentira, porque nada bueno viene de la mentira, porque lo que la mentira quiere es hacer que no confiemos en Cristo como el único medio de salvación, sino que le añadamos algo a la palabra de Dios o al mensaje de Jesucristo para que nuestra fe no sea correcta y por lo tanto no seamos salvos de la condenación. Ahora vamos a mirar otro texto bíblico que es muy importante y está en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Este texto que acabamos de leer en Romanos 16, 17 y 18 es supremamente importante y claro acerca de lo que venimos estudiando y de lo que trataron de hacer los falsos hermanos que menciona Pablo allí en el texto que estamos estudiando. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. El mensaje apostólico es claro, y Pablo vuelve a reiterar que siempre habrán falsos hermanos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que aprendemos de la palabra de Dios, de la verdadera doctrina, de la sana doctrina. Dice que ellos causan divisiones, lo que quieren es dividir la iglesia, lo que quieren es apartar a los hermanos de la fe y desvirtuar las enseñanzas del Señor para que no confiemos en Él. Causar divisiones en la iglesia, causar divisiones en el cuerpo, para que la palabra de Dios no corra ni sea glorificada. Dice el texto que nos apartemos de ellos, que nosotros debemos estar atentos, y para poder estar atentos tenemos que conocer la verdad, porque si no la conocemos no podemos desvirtuar sus enseñanzas, ni apartarnos de ellos. Dice que estas personas, en el verso 18, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, es decir, a sus propios intereses, a sus propios deseos. Y dice que con suaves palabras y lisonjas, es decir, con mentiras, con palabras engañosas, con palabras amables, como de oveja, pero por dentro lobos rapaces, engañan los corazones de los ingenuos, es decir, de aquellos que no conocen la verdad. Por eso es que es tan necesario conocer las Sagradas Escrituras para poder nosotros defendernos
y no caer en manos de los falsos maestros que sutilmente y con palabras lisonjeras y con suaves palabras y con oratoria engañan a las personas que no conocen la verdad. En San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 34, dice lo siguiente: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo nos está diciendo aquí que conocerlo a Él es ser libre. ¿Libre de qué? De la esclavitud de la ley. Porque todo aquel que procura vivir por la obediencia a la ley de Moisés se hace esclavo de la ley y está bajo maldición porque no puede guardarla, ya que para el hombre caído, nacido de Adán, es imposible guardar la ley de Dios por su caída, por su naturaleza pecaminosa, que impide que pueda obedecerla, porque Dios exige obediencia perfecta y ninguno por nuestra naturaleza caída puede obedecerla. Solamente hubo alguien que la obedeció y ese fue nuestro Señor Jesucristo. La obedeció en lugar de nosotros. Y esa obediencia que Él logró perfecta, sin quebrantar la santa ley de Dios, es imputada en favor de nosotros los que creemos en Él, en lo que Él hizo, en lo que Él realizó por nosotros cuando estuvo en vida, murió y resucitó de los muertos. Solamente con la confianza en Él podemos ser salvos de la condenación eterna y libres de la esclavitud de la ley, porque Cristo nos hizo libres. También en Gálatas, capítulo 5, versículos 1 al 4 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Este texto nos habla claramente que debemos nosotros, los creyentes, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, Pablo nos dice que cuando creemos en Cristo, somos libres del yugo de la ley, ya no estamos sujetos a la esclavitud de la ley, ya nosotros no vivimos ni somos salvos por la ley, sino vivimos y somos salvos por Jesucristo. He aquí, dice: Yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Es decir, si una persona, en el caso antiguo, se circuncidaba y aparte de creyendo que con eso obtenía la salvación y creyendo en Cristo, se estaba desligando realmente de Cristo, porque Cristo fue el que pagó, fue el que cumplió, y lo hizo porque yo no podía pagar ni cumplir. Por lo tanto, si yo estoy diciendo que tengo que obedecer algunos ritos o mandamientos para obtener la salvación, me estoy desligando de Cristo. Por eso dice en el verso 3: Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si alguien se circuncidaba, estaba diciendo: me comprometo a obedecer los demás ritos de la ley mosaica. Y entonces se estaba poniendo bajo ese yugo que nunca iba a poder obedecer, que nunca iba a poder cumplir, y que lo ponía por consiguiente bajo maldición, porque se estaba desligando de la gracia que Cristo da cuando creemos en Él para lograr nuestra salvación única y exclusivamente por la fe en su sacrificio perfecto. Por eso dice el verso 4: De Cristo os desligasteis
los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Todo aquel que creyendo en Cristo comienza a creer que necesita obedecer algo de la ley para ser salvo, se está desligando, soltando de Cristo. Porque los que se desligan de Cristo y comienzan a obedecer la ley para tratar de justificarse, dice Cristo, de la gracia habéis caído. O sea que si yo digo ser cristiano y confiar en Cristo, tengo que confiar en Cristo y en Él solamente para mi salvación, y no confiar en la obediencia a la ley o el sometimiento a los ritos para justificarme, porque eso hace que realmente yo no esté en la gracia de Cristo. Que después de haber conocido esa gran verdad yo me desligue, significa que yo no entendí realmente lo que Cristo hizo por mí, y por eso me fui atrás. Porque todo verdadero creyente que ha entendido lo que Cristo hizo por él, lo que logró en la cruz, lo que él vivió y lo que le es imputado por la fe en él, nunca vuelve atrás, nunca deja de confiar en Cristo. Solamente se desligan de la confianza en la obra perfecta de Cristo aquellos que no han entendido verdaderamente el Evangelio, los que aparentemente decían ser creyentes, pero que no han entendido realmente lo que Cristo hizo por ellos y logró en la cruz del Calvario. Amable oyente, solamente en Cristo y nada más que en Cristo tenemos salvación. Solamente confiando en lo que Él hizo por nosotros, lo que Él realizó en su vida cuando estuvo en la tierra, esa obediencia perfecta que Él logró desde que nació hasta que murió en la obediencia perfecta a la ley de Dios, y recibiendo el castigo y la ira de Dios que nosotros merecíamos recibir por haber violado su santa ley en la cruz del Calvario, es la que nos hace salvos y nos hace libres de la maldición de la ley. Amables oyentes, solo en Jesús y nada más que en Jesús, y nunca me cansaré de repetirlo, porque solamente nos ha sido dado un nombre en el que podemos ser salvos, y ese nombre es el Señor Jesucristo, ese hombre perfecto, ese hombre que vivió una vida santa y pura, y que su justicia y su vida santa nos es imputada. Solo en Él y nada más que en Él. Confía en Cristo, no confía en sus buenas obras, no confía en lo que usted hace y deja de hacer, porque estarías diciendo que el sacrificio de Cristo no fue perfecto. El cambio de nuestra vida viene realmente cuando confiamos en Jesucristo. Comenzamos a dejar de mentir, comenzamos a dejar de robar, comenzamos a dejar de pecar y a llevar una nueva vida, no para lograr la salvación, sino como el resultado de que realmente hemos confiado en Cristo. Ven a Él, amable oyente, y confía plenamente en su sacrificio perfecto, santo, único y suficiente, el único que nos puede dar vida y vida en abundancia y justificarnos con el Padre. A Él sea la gloria por la eternidad. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos Dios mediante el próximo programa para tener nuevamente un tiempo con Dios. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. Hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.